Hola, hoy vamos a meternos a fondo en unas ideas, unas reflexiones que creo que a todos nos tocan, el placer de vivir. Tenemos un material muy bueno del doctor César Lozano que justo va para quienes buscamos, pues, más alegría en el día, ¿no? Y valorar el tiempo que tenemos. Exacto. Y la idea central que vamos a explorar es fuerte, la verdad. Quizás está un poco, impactante al principio. La vida es súper breve. Un suspiro, nada, en el tiempo del universo. Pero ojo, no es para deprimirnos. No, para nada. Al contrario, Lozano lo ve como una invitación, una urgencia casi para vivirla pues con todo, saborear cada momento. Sí, y arranca con algo que, híjole, cómo pega. Dice que lo que nos complica la vida muchas veces no es tanto lo que pasa afuera, Ajá. sino cómo reaccionamos nosotros. Nos dice, a ver, piensa en tu último problema gordo. ¿Cómo respondiste? Uf. Y pregunta cuántas veces el lío de verdad empezó con algo que dijimos sin pensar. Eso de, ay, ¿para qué abrí la boca? Totalmente. Es un punto clave para empezar, porque la misma cosa, la misma situación, para alguien puede ser un infierno y para otra persona, pues algo que se puede manejar. Cierto. Y eso nos lleva a la pregunta que él considera central. A ver, ¿nacimos para ser felices? Buena pregunta. Casi todos decimos, sí, claro, pero luego en la práctica, pocos sienten que de verdad lo son. Ese, pues lo intento, que muchos contestan, ya te dice algo, ¿no? Que hay como barreras. Oye, y justo ahí mete una idea bien curiosa de qué es la felicidad. Menciona a un filósofo, Benedetto Croce, Sí, que la compara con esas cajitas japonesas. Ya sabes, abres una, hay otra más chiquita y otra, y al final, la última está vacía. ándale. Quizás la felicidad no es tanto como llegar a un lugar y encontrar un tesoro, no, sino algo más en el camino. Justo eso. Y para entender por qué ese camino a veces se nos pone difícil, Lozano habla de 5 obstáculos, muy comunes. El primero, y yo creo que es la base de muchos otros, es no vivir el momento presente. Esa dificultad para estar aquí, ahora, disfrutando lo que hay. Uf, ese sí que es un clásico. El eterno seré feliz cuando, Exacto. cuando acabe la carrera, cuando encuentre chamba, cuando me case, cuando tenga hijos, cuando compre el coche, cuando me asciendan, cuando pague la casa, cuando los hijos crezcan, cuando lleguen los nietos. ¿Y así se va? Así se nos va la vida, dice Lozano. O lo otro, ¿no? Vivir en el pasado. Querer ser niños otra vez cuando ya estamos grandes. La nostalgia. Cita una frase que, bueno, es muy fuerte, de la Madre Teresa. Mientras estés vivo, siéntete vivo. Híjole. Y para que valoremos lo que damos por hecho, pone el ejemplo de Helen Keller, sorda, ciega, y ella escribió que daría años de su vida nomás por ver un atardecer, o por escuchar la risa de un niño. Wow. Nos enfrenta con eso, ¿no? Las mejores cosas, esas, son gratis, pero vamos tan rápido que ni las vemos, ni las oímos. Me acuerdo mucho de la historia que cuenta de Ralph, un soldado en Vietnam. Su chamba era desactivar minas, imagínate. ¡Qué fuerte! Y él aprendió a vivir literal paso a paso, valorando ese instante, ese cachito de segundo entre que levantaba un pie y lo volvía a poner, porque sabía que podía ser el último. ¡Qué perspectiva! Te obliga a valorar cada segundo, ¿no? Y tú debes ser el actor principal. Ajá. Y advierte, cuidado con darle el papel principal a los villanos o a los extras, o sea, a la gente o las cosas que nos complican, porque entonces nuestra felicidad depende de ellos. Tiene sentido. Y también conecta esto de no vivir el presente con el miedo a arriesgarse, porque dice quien no arriesga por miedo a sufrir, a equivocarse, pues en realidad no vive completo, no aprende, no siente, no cambia, no ama. Evita un tipo de dolor, Pero se pierde la posibilidad de la plenitud. Exacto. Entendido. Entonces, si no estar en el presente es un obstáculo, y eso como que nos lleva a otro problema muy común. ¿Qué sigue en su lista? Bajen. Dice que es ese monstruo que poquito a poquito apaga la llama en las parejas, desgasta las amistades y nos hace resistirnos al cambio. El fantasma del pan con lo mismo. Qué bien suena. Y se ven esas frases de, pues así soy yo y qué. O siempre lo hemos hecho así. Ajá. En no querer probar nada nuevo. Ni un cambio de look, ni pintar la casa de otro color, ni comer distinto.
Lozano hasta bromea que a veces ese fantasma se acuesta en medio de la cama de las parejas. Sí, sí. Y para explicar cómo la rigidez mental alimenta esa rutina, cuenta una anécdota curiosa. Una discusión entre un neurocirujano y un astronauta sobre Dios. A ver, El astronauta, muy práctico, él dice, pues yo no creo, porque estuve allá arriba y no lo vi. ajá. Y el neurocirujano le contesta, medio en broma, medio en serio. Mira, yo he operado miles de cerebros y nunca he visto un pensamiento. Pero de que existen, existen. Ok, entiendo la anécdota. Pero, ¿cómo la conecta él específicamente con la rutina? Porque parece más sobre la fe o cosas que no vemos, ¿no? Buena pregunta. Él usa esa historia para decir que esa rigidez, esa actitud de si no lo veo, no lo creo, o yo ya sé cómo son las cosas, Ah, ya. esa cerrazón es la que nos clava en la rutina. Dice que esto pasa mucho en gente inteligente, pero quizás con un poquito de soberbia, que creen que ya no necesitan sugerencias ni cambios. Claro. Y esa cerrazón mental es el campito perfecto para que la rutina se instale y no nos deje crecer ni disfrutar cosas nuevas. Distingue, eso sí, entre la rutina buena, la que nos organiza. Ah, claro. Ya me cayó el 20. La conexión es la rigidez mental. Y esa rigidez, pues me imagino que puede generar mucha frustración, ¿no? O emociones negativas. Eso es lo que sigue. Justo ahí vas. Esa cerrazón y el choque que provoca con el mundo nos lleva al tercer obstáculo, la ira o el coraje. Y aquí Lozano tiene una visión interesante. No la ve como algo malo en sí. ¿Ah, no? No, dice que es una emoción honesta, directa, y que si la canalizas bien, puede ser una fuente de motivación súper poderosa para cambiar lo que te molesta. El problema no es sentirla, insiste. El problema es cómo la sacamos. Y describe dos formas muy típicas y, pues, dañinas. Una es reprimirla, tragársela. Uf, sí. Y advierte que eso cuesta caro en salud. Habla de hipertensión, gastritis, que debilita el sistema inmune. Hasta afecta cómo nos reparamos en la noche. Híjole. Y la otra forma es explotar, que es la más dramática, ¿no? Y daña nuestra imagen, nuestras relaciones. Usa una imagen muy gráfica. Arrugar una hoja de papel. Sí, la recuerdo. Por más que la quieras alisar después, las marcas, las arrugas ahí se quedan. Así queda nuestra imagen después de una explosión de ira. Y como es él, muy práctico, da pasos concretos para manejarla mejor. Primero dice, identifica la causa real. ¿Qué fue de verdad lo que te molestó? A veces no es lo obvio. Exacto. Segundo, usa la respiración. Respira hondo para calmar la reacción física. 3 respiraciones conscientes, dice, hacen maravillas. Tercero, decide soltarla. No te quedes dándole vueltas y vueltas al enojo. A veces es decir, ¿sabes qué? Ahorita no puedo hablar de esto. Darse un tiempo. Y en lugar del tú siempre haces o tú dijiste qué, que acusa. El mensaje yo. Ese mero. Y quinto, hacer ejercicio. Mover el cuerpo ayuda a sacar la tensión. Y algo clave que recuerda. En cualquier pleito hay por lo menos 3 verdades. La tuya, la mía y la verdad, la objetiva. Y el chiste es tratar de acercarse a esa última. Oye, me gusta cómo conecta esto otra vez con lo de la película de nuestra vida. Dice que a veces nos enojamos tanto con alguien porque le dimos un papel muy importante. Ajá. Un protagónico que ni al caso, cuando a lo mejor es un simple extra. Y propone esa técnica de ver las ofensas o las críticas como regalos. ¿Sí? Es buena esa. Si alguien te quiere dar un regalo que no quieres, ¿qué haces? Pues no lo aceptas, ¿no? Y si no lo aceptas, pregunta Lozano, ¿de quién sigue siendo el regalo? Pues del que te lo quiso dar. Exacto. No tenemos por qué cargar con regalos que ni pedimos ni queremos. Justo. Y en esa misma línea de manejar las cosas negativas y no cargarnos de energía tóxica, habla también de los chismes. Ay, los chismes. Señala cómo nos quitan energía y nos ponen mal con la gente, muchas veces por información, pues, incompleta o mal entendida. Cuenta la clásica anécdota de Sócrates y las 3 bardas, o los 3 filtros. ¿Esa cuál es? Antes de repetir algo sobre alguien, pregúntate, 1, ¿es totalmente verdad? ¿Te consta? Así de primera mano. Difícil. 2, ¿es algo bueno, positivo? Y 3, ¿es realmente necesario o útil que yo lo sepa o lo diga? Si no pasa esos 3 filtros, dice la anécdota, mejor
déjalo ir. Órale, los 3 filtros. Y también menciona estudios sobre el poder de la sugestión. Si tú crees que le caíste mal a alguien, tu lenguaje corporal cambia, te cierras y provocas justo la reacción que temías. Creas círculos viciosos. Y al revés también funciona. Todo esto, la ira mal manejada, las ofensas que no soltamos, los chismes. Suena a cosas que dejan como heridas, ¿no? Resentimientos. Eso nos lleva al siguiente punto. Sin duda, si no manejamos bien esas emociones, esas situaciones, vamos acumulando, como piedras en la mochila. Y eso nos conecta directo con el cuarto obstáculo, la falta de perdón. Tanto perdonar a otros como, y esto es súper importante, perdonarnos a nosotros mismos. Es como ir recogiendo esas piedras, dice Lozano. Cada ofensa, cada error nuestro que no perdonamos, se vuelve un peso que no nos deja caminar ligeros. Aquí Lozano hace una diferencia que me pareció útil. Entre disculpar y perdonar. Ajá, es importante. Disculpar es como entender por qué el otro hizo lo que hizo. Encontrar una razón. Pero perdonar, dice él, es una elección. Tú eliges no guardar rencor, aunque no entiendas por qué lo hicieron. El objetivo principal del perdón, según él, no es tanto liberar al otro, No, sino recuperar tu propia paz. liberarte tú. Exacto. Y lo subraya. Perdonar no quiere decir que apruebas lo que te hicieron, ni que se te va a olvidar mañana, ni que tienes que volver a confiar ciegamente. Claro. Se trata de soltar ese veneno del rencor para que no te siga haciendo daño a ti. Cuenta la historia de una mujer que sufrió años por una infidelidad. Y cada vez que se acordaba, volvía a sentir el dolor como si estuviera pasando otra vez. Híjole, qué fuerte. El perdón, insiste Lozano, es un proceso. Al principio, acordarte duele. Pero cuando el perdón es de verdad y lo trabajas, con el tiempo, te puedes acordar, pero ya no duele igual. Ya no tiene esa carga que te destruye. Dice también que es como una ley universal, ¿no? Perdonas y te sientes perdonado. O al menos liberas espacio para que lleguen cosas buenas. Y recomienda una técnica, perdonar mentalmente. Sí, Cerrar los ojos, imaginarte a la persona, o a ti mismo por un error del pasado, y decirle mentalmente que la perdonas, que la liberas, y te liberas tú de ese peso. No necesita estar la otra persona, ni enterarse. Es un acto para ti, para sanar. exacto. Pero, hay que decirlo, perdonar a veces es dificilísimo. ¿Qué dice Lozano sobre perdonar lo que parece imperdonable? Es una pregunta clave. Sí, él no le quita importancia a lo difícil que es, pero su enfoque siempre vuelve al beneficio para quien perdona. Insiste en que el perdón es, primero que nada, un regalo que te das a ti. Un regalo para uno mismo. Exacto. No es decir, estuvo bien lo que hiciste. Es decir, elijo que lo que hiciste no siga controlando mi presente y mi futuro con este rencor. Es como cortar el cordón que te une a ese dolor y a esa persona. Es un camino para liberarte tú, aunque sea largo y complicado. Entendido. Liberarnos del pasado con el perdón. ¿Y qué onda con el futuro? Me suena que ahí entra el último obstáculo que menciona. Justamente, ya que habló del presente, la rutina, la ira, el pasado que no hemos soltado, se enfoca en cómo nos relacionamos con el futuro. Y ahí identifica el quinto obstáculo, las preocupaciones, esas sombras que ponemos sobre cosas que ni han pasado y que lo más seguro es que nunca pasen como las imaginamos. Sí, esas preocupaciones que nos chupan la energía creativa de la hora. Lozano hace preguntas bien directas. A ver, voltea para atrás. ¿Cuántas cosas que te angustiaban horrible de verdad pasaron? Muy pocas, la verdad. Y de las que sí pasaron, ¿cuántas fueron tan terribles como te las imaginaste en tu cabeza? Preocuparse de más por el futuro, dice, es como invitar a lo negativo a quedarse en tu vida. Lo pone también como una cuestión de fe, pero fe en un sentido amplio, ¿eh? ¿Cómo? Como la capacidad de creer sin ver, de confiar en que las cosas que no dependen de nosotros, pues de alguna forma se van a resolver, o que vamos a tener la fuerza para enfrentarlas si llegan. Sugiere que una mente enfocada en lo positivo tiende a atraer, o por lo menos a ver, más oportunidades y soluciones. ¿Y una mente en la preocupación constante? Pues genera un estado que atrae o agranda lo negativo. Y da una técnica concreta que me pareció interesante. Dice que es muy difícil nomás querer borrar un pensamiento negativo. Como decir, no pienses en un elefante rosa. Imposible,
Sí, sí. Pero lo que sí podemos hacer, y necesita práctica, mucha práctica, es sustituirlo. A propósito, cuando llegue la preocupación, elegir activamente pensar en algo más positivo, o más realista, o más constructivo. Es un ejercicio mental, dice, como ir al gimnasio. Exactamente. Y usa el ejemplo del piloto de avión. Un piloto se prepara para todo, revisa todo, sigue protocolos, Claro. pero ya en el aire sabe que siempre hay cosas que no puede controlar al 100. Una tormenta, una falla, pero no se paraliza preocupándose por lo impredecible. Confía en su preparación, en el avión, en su equipo, y se enfoca en manejar lo que está pasando ahora. Vive el momento. Vive el momento, prevé lo razonable, pero no dejas que la ansiedad por lo incontrolable lo tire. Esa es la actitud que Lozano propone para las preocupaciones de la vida. Bien, pues hemos recorrido estos 5 obstáculos según el doctor Lozano. No vivir el presente, la rutina que asfixia, la ira mal manejada, la falta de perdón y las preocupaciones que paralizan. Si tratamos de resumir, ¿cuál sería como la idea de fondo para alcanzar ese placer de vivir? Yo creo que lo que Lozano quiere decir es que la felicidad no es tanto un estado de euforia todo el tiempo, o que no haya problemas. Es más bien una actitud que se cultiva, una filosofía de vida. Una actitud. Sí, se trata de encontrar una satisfacción, una paz contigo mismo y con lo que te rodea, incluso cuando las cosas no están como quisiéramos. La palabra clave que él usa es adaptación. Pero ojo, con un matiz. Me adapto, pero no me conformo. Ah, eso es importante. O sea, aceptar la realidad de ahora, pero sin resignarte. Buscando mejorar lo que sí puedes mejorar y encontrar paz con lo que no puedes cambiar. Y para cultivar esa actitud nos deja como consejitos prácticos, ¿no? Que ya hemos mencionado. Valorar lo que sí tenemos, a veces comparándonos con quien tiene menos para sentir gratitud. Ajá, mirar al de abajo, no siempre al de arriba. Ponerle pasión a lo que hacemos, echarle ganas al trabajo, a las tareas, no darle a otros el control de nuestra felicidad. Poner como una barrera emocional sana. Una coraza, sí. Incluso actuar como si estuviéramos felices porque dice que la mente se la puede creer y cambiarle ánimo. Reír más, que dice que rejuvenece y te ilumina. Y no aferrarnos tanto a lo material. Recordar que lo más valioso, pues, no se compra. Exacto. Son como herramientas para trabajar en esa actitud todos los días. Y al final de su reflexión, Lozano comparte un pensamiento muy, muy bonito sobre lo que llama los regalos de Dios. Sí, los momentos de asombro. Esos momentos. La belleza de un amanecer, un campo de flores, la maravilla de estar vivos y poder ver, oír, sentir. Cierto, cierra con una nota muy optimista, muy espiritual. Y quizá justo pensando en esa idea final de los regalos, podríamos dejar una reflexión para quienes nos escuchan. Lozano habla de esos momentos de asombro ante la naturaleza, la vida. Pero, ¿qué pasaría si ampliamos esa idea? ¿Cómo? Si empezáramos a ver los pequeños momentos bonitos y simples del día, no sé, la luz del sol que entra por la ventana, el cafecito de la mañana, una sonrisa de alguien en la calle, una canción que te gusta. Si los viéramos no como algo casual, algo que ahí está, sino conscientemente como un pequeño regalo personal, algo preparado sutilmente para mí, como él sugiere. ¡Órale! Cambiaría eso la forma en que vivimos el día, nuestro nivel de gratitud y, al final, nuestro placer de vivir. Una perspectiva poderosa, sí señor, para pensarla y quizá probarla. Con esa idea, pues, cerramos nuestro análisis de hoy sobre estas claves para encontrar el placer de vivir, según el doctor César Lozano. La verdad ha sido una plática muy, muy enriquecedora.